Tributación de personas naturales con ocasión de la reforma tributaria Ley 2277 de diciembre del 2022. En materia de impuesto de renta, observamos que la reforma trajo unos ajustes, unas modificaciones que afectan considerablemente la tributación de las personas naturales y que se va a ver el resultado en la tributación del año gravable 2023. Pero aquí queremos llegar a concluir que existen tres grandes modificaciones o tres grandes grupos. En cuanto a personas naturales, hemos observado o definido de las modificaciones hechas mediante la reforma, una en materia de dividendos, dos, gran modificación en materia de ganancias ocasionales de personas naturales y tres, en materia de rentas exentas y deducciones con todas el escenario de las limitaciones modificadas por esta reforma. En esta ocasión quiero enfocarme solamente en uno de estos tres grupos, en las modificaciones hechas en materia de dividendos. Por este motivo es que estoy mostrando esta lámina solamente para indicar que vamos a desarrollar un ejercicio que ya está planteado, pero no nos vamos a detener a explicar conceptos, teniendo en cuenta que partimos de una renta del 2022 proyectada al año 2023 para entender cuáles fueron las modificaciones en materia de tributación de dividendos y o participaciones. Entonces, mostremos el formulario 210. Aquí ya encontramos una depuración y un impuesto. Y determinamos una renta líquida gravable de la cédula general y encontramos un impuesto, ¿sí? Lo mismo la declaración de renta, lo que sería la renta del año 2023 con todas las modificaciones proyectada con esos mismos saldos, generando unos impuestos diferentes. Entonces, para este efecto voy a eliminar primero acá estos saldos que tengo, porque vamos a hacer dos ejercicios para explicar y aterrizar mucho mejor el tema y el tratamiento de los dividendos con la reforma tributaria. Miramos que el artículo 242 del Estatuto Tributario fue modificado por el artículo 3 de la Ley 2277 del 2022 cuando se trate de dividendos no gravados, de acuerdo al procedimiento del artículo 49 del Estatuto, o cuando se trate de dividendos gravados. Entonces, aquí observamos y voy a mirar aquí cómo es la tributación en el año 2022 con dividendos o sin dividendos. Independientemente que hayan dividendos o no, la generación del impuesto, la determinación del impuesto, tiene independencia los dividendos por un lado y la cédula general por otro, ¿sí? Y no se someten a las mismas tablas, no se someten a las mismas condiciones. Pero en el año 2023 las condiciones cambian. ¿Qué nos dijo la reforma tributaria, ese artículo 3? Que para el año 2023 esos dividendos se van a integrar, se van a incorporar a la base gravable sobre la cual se somete a la tabla del artículo 241 del Estatuto Tributario. Y la tabla del artículo 241 del Estatuto Tributario tiene unos rangos, tiene unas tarifas marginales, ¿sí? Entonces, entremos en materia a explicar esto. Aquí observamos entonces lo que yo he llamado mi renta proyectada, ya con todas las modificaciones. Nos vamos a enfocar solamente en dividendos. Entonces, en este anexo de dividendos,
vamos a enfocarnos solamente en lo que sería el impuesto, sin la presencia de dividendos y con la presencia de dividendos. Hagámoslo primero, sin la presencia de dividendos. Entonces, mostremos primero por acá el formulario 210. Año 2022 no tenemos dividendos y año 2023 tampoco tenemos dividendos por ningún lado, ¿sí? Para mostrar que no, lo vamos a hacer sin dividendos. Entonces aquí miramos qué impuesto me está generando la cédula general por rentas de trabajo, que es el ejercicio que estamos haciendo. Bajo el escenario, en el año 2022 me está arrojando un impuesto de 24.119.000 y en el 2023 un impuesto de 30.723.000. Miremoslo acá, en la casilla 117, 24.119.000 y en el del 2023 un impuesto de 30.723.000. Una vez que obtenemos la depuración de esas rentas de trabajo, una vez que determinamos las rentas exentas y deducciones imputables limitadas, encontramos una renta líquida gravable de la cédula general, y esa renta líquida gravable, por eso se dice gravable, de la cédula general, la sometemos a las tablas del artículo 241 del Estatuto Tributario y nos genera entonces una diferencia en impuestos, dadas las modificaciones y los ajustes que hizo la ley 2277 de diciembre del 2022. Ahora vamos a hacer un ejercicio con dividendos, que es la novedad que nos trae, un poco agresiva, no en todos los casos, pero que afecta de cierta manera a las personas naturales que vienen tributando en el formulario 210 por considerarse residentes fiscales en Colombia. Entonces, vamos a mirar y vamos a analizarlo desde la perspectiva de la cédula de dividendos en el año 2022, teniendo en cuenta que no vamos a tocar utilidades de años 2016 hacia atrás, sino año 2017 hacia adelante. Entendiendo que la subcédula 1 habla de dividendos no grabados y la subcédula 2 de dividendos grabados. Entonces aquí vamos a colocar 85 millones de pesos que se le han decretado en calidad de no grabados al accionista y de 65 que se han decretado en calidad de grabados al accionista. ¿Cómo es la tributación hasta el año 2022? Entonces miramos aquí en el año 2022 estos dividendos, miremos la cédula de dividendos, cómo va a quedar en el evento en que esos dividendos hubiesen sido decretados en el año 2022 y cómo van a tributar en las casillas 120 y 121. Siempre que, obviamente, la mesa de formularios de la DIAN no modifique la estructura del formulario 210 para ahora que debemos presentar declaraciones de renta 2022. Y estos son los impuestos que me genera por el dividendo no grabado y por el dividendo grabado. Estos son los impuestos. Y sigue todavía el mismo valor sobre la depuración que ya se hizo de la renta de trabajo. Una base gravable de 135 millones que genera 24 millones. Entonces volvamos al ejercicio acá. ¿Qué teníamos? ¿O qué tenemos ahora? Tenemos con dividendos, ¿qué impuestos me están generando? Los mismos 24 millones que se generaron cuando no teníamos dividendos y adicionalmente unos valores por el dividendo grabado y por el dividendo no grabado, para un total de 57 millones. Pero el escenario para el año 2023 es totalmente diferente, porque ya no vamos a determinar el impuesto del dividendo de manera independiente como observamos acá. Retomemos entonces, en el año 2022 hacemos la depuración y sometemos esos dividendos de manera independiente a la cédula general.
¿Qué nos dijo el artículo 242? Que esos dividendos no van a quedar, digamos que incorporados a la depuración de la cédula general, pero sí van a quedar incorporados a la base gravable sobre la cual se somete a la tabla del artículo 241 del Estatuto Tributario. Entonces, una vez que determinamos la renta líquida gravable de la cédula general, le vamos a sumar esos dividendos para someterlos a la tabla del artículo 241. Entonces, vámonos a lo que sería el formulario 2023. Ya no teníamos 30 millones, sino 72 millones. Entonces, expliquemos acá. Teníamos 30 millones antes de incorporar dividendos. Ahora con los dividendos se incrementan en 72 y en 22 acá, para un total de 94 millones de pesos. ¿De dónde salen estos 94 millones? Como habíamos hablado que 85 millones como no grabados y 65 como grabados, en primer término los dividendos no grabados se someten en su totalidad a la tabla del artículo 241 del Estatuto Tributario, a engrosar, a adicionar esa base gravable que traemos de la cédula general. No estoy diciendo que los dividendos se incorporan a la depuración de la cédula general, lo cual es totalmente diferente. Una vez que se determine la renta líquida gravable de la cédula general, vamos a incorporar estos dividendos a esa base gravable para someterlo a la tabla del artículo 241, es decir, a esta tabla. Eso pasa con el dividendo no grabado. ¿Qué pasa con el dividendo grabado? Seguimos el procedimiento y decimos: ese dividendo grabado en primer término lo someto a la tarifa del artículo 240, la tarifa general. En este caso hablamos de la tarifa del 35%. Esa tarifa me genera 22.750.000. Significa que esos 22.750.000 no se van a someter a la tabla. Una vez que restamos esos 22, nos quedan 42.250.000. Ese excedente se va a someter a la tarifa del artículo 240, a la tabla del artículo 241 con los dividendos no grabados. Es decir, 85 más 42 son 127.250.000 que se va a incrementar. Miremos que aquí se incrementó la base gravable. Y esa base gravable, al someterla a la tabla del artículo 241, pues el impuesto me aumenta. Y aquí observamos que por un lado están los 22.750.000 y por el otro lado, al incrementarse, al incorporarse, al integrar esa base gravable, pues al incrementar esa base gravable se incrementa el impuesto. ¿Y qué encontramos? Que hay un incremento, se incrementa de 30 a 94 millones, es decir, hay un incremento de 64 millones con relación a ese impuesto anterior. Pero con relación a lo que fuesen los dividendos del 2022, ese impuesto generado solo por los dividendos versus lo generado, digamos que por la diferencia de este impuesto anterior, hay una diferencia de 31 millones, mostremos por acá mejor, 31.066.000. Es decir, que este es el impuesto generado bajo la esfera, el escenario del año 2022, y este es bajo el escenario del año 2023, con todas sus modificaciones y ajustes en materia de dividendos que trajo la reforma tributaria. Pero también nos trae un descuento tributario. Descuento tributario que no es aplicable para el año 2022, que nos dice el artículo 254-1. Miremos si de pronto lo encontramos por acá. Bajemos 254. Bajemos 254-1. Esto es lo que tenemos. Tenemos acá un descuento tributario determinado a partir de la renta líquida y a partir de 1090 UETs con una tarifa marginal del 19%. Entonces esto lo traemos acá. Y en la tabla, al someter esos valores, esos mismos valores que se habían llevado a la tabla del artículo 241, al someterlo nuevamente
pero con la tarifa solo del 19% generaría un descuento tributario de 15.394.000. Entonces, la diferencia que había generado de 31, al aplicar el descuento tributario, ya no va a ser una diferencia de 31 millones, sino de 15 millones. Pero sigue siendo gravoso. Y entre mayor sea la tributación de la persona natural, pues mayor va a ser el impuesto, mayor va a ser la tarifa que vamos a aplicar, o por lo menos mayor va a ser la tarifa marginal y los rangos a los que se someten dentro de la tarifa de la tabla del artículo 241. Entonces, entre mayor sea la base gravable, pues vamos a colocar o vamos a decir que estamos dentro de un rango mayor. Por estar dentro de un rango mayor, una tarifa marginal mayor y unos VTs mayores a sumar. Entonces, muy gravoso este tema de dividendos con la reforma tributaria, con lo que estamos explicando acá. Por un lado, en esta herramienta encontramos lo que fuese la renta del año 2022 con todos los anexos para determinar impuesto, y por otro lado lo que fuese la proyección del impuesto de renta año 2023, ¿sí? Y determinando también en este caso un comparativo para que me diga de qué manera me está afectando y en dónde se están generando las diferencias. Por ejemplo, aquí se están generando diferencias en las rentas exentas por el impacto que producen ese artículo 206 numeral 10 de las limitaciones, que ya no son 240 VTs mensuales por todo el año, sino hasta 790. Esto genera un impacto muy grande en la tributación de personas naturales.